Ahora, adentrémonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La revelación. Eric Maloney siempre se había enorgullecido de ser observador. 23 años como investigador privado habían afilado sus instintos hasta una precisión de navaja, pero de alguna manera se le habían escapado las pistas más importantes en su propia casa. La tarde comenzó como cualquier otro miércoles. Su hermana, Rosemary, estaba de parto en el hospital St. Mary, y Eric se había ofrecido a cuidar de su sobrina de 7 años, Charlotte, mientras la familia se reunía para el nacimiento. Su esposa, Melissa Maloney, había dicho que volvería a trabajar hasta tarde en su empresa de marketing, la tercera vez esa semana. Charlotte estaba sentada en su mesa de comedor de roble, jugueteando con los espaguetis que Eric había preparado. Normalmente era una comedora voraz, pero esa noche parecía diferente, distraída. Cuando finalmente dio un bocado, lo escupió de inmediato, su pequeño rostro contorsionándose de angustia. ¿Estás bien?, preguntó Eric preocupado, corriendo a su lado. Los ojos de Charlotte se llenaron de lágrimas. «Lo siento, tío Eric», susurró, con la voz temblorosa. «Me siento muy mal». En cuestión de minutos, Eric conducía a toda velocidad hacia el hospital, con Charlotte acurrucada en el asiento del copiloto. El doctor Juan Perry, un amigo de la familia que había tratado a Charlotte desde su nacimiento, le hizo una serie de pruebas mientras Eric caminaba de un lado a otro en la sala de espera, su mente corriendo con los peores escenarios posibles. Cuando el doctor Perry salió con los resultados, su expresión era grave. «Eric, necesito preguntarte algo importante. ¿Ha estado Charlotte cerca de alguien que pudiera haberle dado algo inusual de comer o beber recientemente?» «¿A qué te refieres?» Los instintos de investigador de Eric se activaron. La razón por la que no puede retener la comida es porque ha sido envenenada sistemáticamente. Pequeñas dosis de jarabe de ipecacuana durante las últimas semanas. Está diseñado para inducir el vómito. Alguien ha estado enfermándola deliberadamente. A Eric se le heló la sangre. Charlotte se había estado quedando con él todos los martes y miércoles mientras Rosemary hacía turnos dobles en el restaurante. Las únicas personas que tenían acceso a ella durante esos momentos eran Eric y Melissa. «Doctor, ¿está absolutamente seguro? Los análisis de sangre no mienten. Alguien cercano a Charlotte la ha estado envenenando, probablemente para hacerla parecer crónicamente enferma. He visto esto antes en batallas por la custodia o casos de fraude de seguros». Mientras Eric procesaba esta información, su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hermana, bebé varón nacido sano. Charlotte podrá conocer a su hermano mañana. Pero la mente de Eric estaba en otra parte. Si alguien estaba envenenando a Charlotte y no era él, entonces solo quedaba una posibilidad. Pero, ¿por qué Melissa haría daño a una niña inocente? La respuesta le llegó como un golpe físico. Melissa había aumentado recientemente la póliza de seguro de vida de Charlotte, alegando que era para protección familiar. También había estado haciendo preguntas incisivas sobre la situación financiera de Rosemary y si Eric planeaba ayudar a mantener la educación de Charlotte. Las manos de Eric se cerraron en puños. Había pasado su carrera descubriendo mentiras y engaños, pero había estado ciego a la víbora en su propio nido. Si Melissa era capaz de envenenar a una niña, ¿qué más estaba ocultando? Durante la siguiente hora, mientras Charlotte se estabilizaba y el jarabe de ipecacuana salía de su sistema, Eric hizo una serie de llamadas calculadas. Su contacto a la compañía de equipos de vigilancia le debía un favor. Su antiguo socio de la firma de investigadores privados podía instalar un monitoreo discreto, y su abogado, Dominic Robbins, necesitaría ser informado sobre un posible caso criminal. Eric Maloney no solo estaba enfadado. Estaba fría y metódicamente furioso. Y cuando Eric Maloney decidía que alguien debía pagar por sus crímenes, nunca se detenía hasta que la deuda era saldada en su totalidad. Mientras se sentaba junto a la cama del hospital de Charlotte, viéndola dormir pacíficamente por primera vez en semanas, Eric comenzó a planear. Descubriría cada secreto que Melissa había ocultado, cada mentira que había dicho y cada crimen que había cometido. Y cuando terminara, ella entendería que algunas traiciones conllevan un precio que nunca se puede pagar por completo. El juego estaba a punto de comenzar, y Eric tenía la intención de ganar. Capítulo 2. La investigación. Habían pasado 3 semanas desde la hospitalización de Charlotte. Para el mundo exterior, Eric Maloney parecía ser el mismo esposo devoto, todavía llevándole a Melissa su café de la mañana, todavía besándola al despedirse antes del trabajo. Pero bajo la superficie, estaba llevando a cabo la investigación más importante de su carrera. El equipo de vigilancia estaba en su lugar. Microcámaras ocultas en las rejillas de ventilación, dispositivos de audio disfrazados de cargadores de teléfono, rastreadores GPS en los 2 vehículos de Melissa.
Eric había transformado su hogar en un laboratorio de observación, y Melissa era su sujeto sin saberlo. Lo que descubrió en esas primeras semanas destrozó cualquier ilusión que le quedaba de la vida que pensaba que había estado viviendo. Melissa no estaba trabajando hasta tarde. Estaba pasando sus tardes en el motel Riverside con Sane Stevenson, el ex socio de negocios de Eric y su amigo más cercano durante más de 15 años. El hombre que había sido el padrino en su boda, que había cenado en su mesa innumerables veces, que había sostenido la mano de Eric en el funeral de su padre. La traición le dolió más de lo que esperaba, pero se obligó a mantenerse clínico. La emoción era el enemigo de una venganza efectiva. A través de una minuciosa vigilancia, Eric se enteró de que el romance de Melissa y Sane llevaba casi 2 años. Habían estado planeando dejar a sus respectivos cónyuges y comenzar una nueva vida juntos en Costa Rica, donde Sane había estado transfiriendo dinero en secreto a cuentas en el extranjero. Pero el descubrimiento más condenatorio llegó cuando Eric hackeó el portátil de Melissa. Ocultos en archivos encriptados, encontró planes detallados para el asesinato de Charlotte. Melissa había estado envenenando sistemáticamente a la niña, no por el dinero del seguro, sino para crear un patrón de enfermedad que culminaría en lo que parecería una trágica muerte por una rara condición. El motivo era escalofriante simple. El testamento de Rosemary nombraba a Eric como el tutor de Charlotte y el fideicomisario de una sustancial herencia de su abuela. Si Charlotte moría, Eric lo heredaría todo. Y como su esposa, Melissa tendría acceso a esos fondos para su nueva vida con Sane. Las manos de Eric temblaron mientras leía las detalladas notas de Melissa sobre el aumento de las dosis de ipecacuana, su investigación sobre venenos no rastreables y sus fríos cálculos sobre el momento de la muerte de Charlotte. Lo había planeado todo con la precisión de un cirujano y la compasión de un asesino en serie. Esa noche, mientras Melissa dormía a su lado, Eric permaneció despierto, mirando al techo. 23 años atrás, se había enamorado de una joven asistente de marketing que parecía amable y ambiciosa. En algún momento del camino, se había convertido en un monstruo dispuesto a asesinar a una niña por dinero. A la mañana siguiente, Eric hizo su jugada. Llamó a su viejo amigo, Jorge Auran, que dirigía una firma de seguridad privada especializada en espionaje corporativo. Jorge le debía varios favores a Eric, y su equipo tenía recursos que ni siquiera la experiencia de Eric como investigador privado podía igualar. Necesito verificaciones de antecedentes completas de 2 individuos, dijo Eric a Jorge por una línea telefónica segura. Todo: finanzas, comunicaciones, registros de viaje, asociados. Y necesito que se haga sin dejar ninguna huella digital. En 48 horas, el equipo de Jorge había descubierto el alcance total de la operación de Sane y Melissa. Sane había estado malversando fondos de sus socios comerciales actuales, utilizando el dinero robado para financiar el plan de Costa Rica. Melissa había estado liquidando lentamente sus activos conjuntos, transfiriendo el dinero a cuentas que pensaba que Eric no podría acceder. Más importante aún, el equipo de Jorge descubrió que Charlotte no era la primera víctima de Melissa. 7 años atrás, cuando Melissa había trabajado brevemente como asistente de salud en el hogar, un cliente anciano había muerto inesperadamente después de mostrar síntomas consistentes con un envenenamiento lento. El caso se había dictaminado como causas naturales, pero el patrón era inconfundible. Eric ahora tenía suficientes pruebas para destruir tanto a Melissa como a Sane a través de los canales legales. Podría hacer que los arrestaran, procesaran y encarcelaran. Pero eso no era suficiente. La prisión era temporal, y Eric Maloney creía en soluciones permanentes para problemas permanentes. Mientras revisaba la montaña de pruebas esparcidas por su oficina en casa, Eric comenzó a sonreír por primera vez en semanas. Melissa y Sane pensaban que eran los cazadores en este escenario, pero estaban a punto de descubrir que habían sido la presa todo el tiempo. La verdadera diversión estaba a punto de comenzar. Capítulo 3. La trampa. Eric Maloney entendía que las mejores trampas eran aquellas en las que la presa entraba voluntariamente. Durante el mes siguiente, comenzó a sentar las bases de lo que se convertiría en el plan de venganza más elaborado de su carrera. Primero, necesitaba garantizar la seguridad de Charlotte. Usando sus conexiones en las fuerzas del orden, Eric organizó que Charlotte pasara los siguientes meses con su tía, Clara Chávez, en Denver, ostensiblemente para ayudarla a recuperarse de su misteriosa enfermedad. Melissa pareció aliviada por el arreglo, lo que solo confirmó las sospechas de Eric sobre sus intenciones asesinas. Con Charlotte a salvo, Eric podía concentrarse en la guerra psicológica que había planeado para su esposa y su antiguo amigo. Comenzó sutilmente,
con pequeños cambios que los volverían paranoicos sin revelar su juego. El negocio de Sane comenzó a experimentar misteriosos contratiempos. Clientes clave cancelaron contratos tras recibir pistas anónimas sobre irregularidades financieras. Los proveedores exigieron el pago por adelantado tras oír rumores sobre problemas de liquidez. Nada que Eric no pudiera negar plausiblemente, pero suficiente para hacer sudar a Sane. Para Melissa, el enfoque de Eric fue más personal. Comenzó a dejar sutiles pistas de que podría estar sospechando. Mencionaba casualmente haber visto su coche en zonas de la ciudad donde ella afirmaba no haber estado nunca. Le hacía preguntas inocentes sobre su horario de trabajo que no cuadraban del todo. Se aseguró de que ella supiera que la estaba observando sin confrontarla directamente. La presión psicológica comenzó a notarse. Melissa se volvió nerviosa, revisando constantemente su teléfono, mirando por encima del hombro. Sane comenzó a beber más, cometiendo errores que los contactos de Eric en la comunidad empresarial estaban felices de explotar. Mientras tanto, Eric estaba construyendo su obra maestra. A través de las conexiones de Jorge, había identificado una pequeña propiedad en una isla frente a la costa de Belice que era perfecta para sus necesidades. Oficialmente, era una inversión inmobiliaria legítima. Extraoficialmente, serviría como escenario para el acto final de su venganza. Eric creó una oportunidad de negocio ficticia, un lucrativo contrato de consultoría en Centroamérica que requeriría la experiencia tanto de Sane como de Melissa. Usó una empresa fantasma, referencias falsas y documentos falsificados para que la oportunidad pareciera irresistible. El trabajo pagaría lo suficiente para financiar sus sueños en Costa Rica, y requeriría que viajaran a Belice para un estudio inicial del sitio. La belleza de la trampa era que apelaba a su codicia y su paranoia simultáneamente. Querían el dinero, pero también querían alejarse del comportamiento cada vez más sospechoso de Eric. Para vender el engaño, Eric reclutó la ayuda de Salvatore Davidson, un antiguo colega que ahora trabajaba en consultoría de negocios internacionales. Salvatore contactó a Sane directamente, presentando la oportunidad como una referencia de un conocido mutuo que había oído hablar de la experiencia financiera de Sane. Eric observó desde su puesto de vigilancia cómo Sane le contaba emocionado a Melissa sobre el inesperado golpe de suerte. Estaban tan concentrados en su plan de escape que nunca se preguntaron por qué una oportunidad tan perfecta había caído en sus manos en el momento exacto. En 2 semanas, Sane y Melissa habían aceptado el contrato y reservado vuelos a Belice. Planeaban hacer el viaje juntos, diciéndoles a sus respectivos cónyuges que asistirían a conferencias de negocios separadas en diferentes ciudades. Eric los tenía exactamente donde quería. La noche antes de su partida, Eric hizo sus preparativos finales. Transfirió equipo específico a la propiedad de Belice, organizó que ciertos servicios estuvieran disponibles en la isla y confirmó que sus propios planes de viaje lo pondrían en posición en el momento adecuado. Mientras Melissa empacaba para lo que pensaba que era un viaje de negocios, Eric la besó al despedirse y le deseó suerte con su conferencia. Ella sonrió y prometió llamar todos los días, las mismas mentiras saliendo de sus labios con la misma facilidad que la respiración. Después de que ella se fuera al aeropuerto, Eric se quedó en su habitación, mirando el espacio que habían compartido durante 8 años. Para cuando Melissa y Sane regresaran de Belice, si es que regresaban, todo sería diferente. Eric Maloney nunca había sido un hombre que perdonara la traición, y estaba a punto de recordarle al mundo por qué. Capítulo 4. La isla. La isla privada que Eric había comprado a través de una empresa fantasma era hermosa de la manera en que los lugares aislados suelen serlo. Playas vírgenes, agua cristalina y ni un alma más en kilómetros a la redonda. Sane y Melissa llegaron en el pequeño avión charter que Eric había organizado, creyendo que se reunirían con clientes potenciales para discutir un importante proyecto de infraestructura. La propiedad venía con una modesta instalación turística, una casa principal, varias cabañas de invitados y todas las comodidades necesarias para una estancia confortable. Lo que Sane y Melissa no sabían era que Eric había llegado 2 días antes usando un servicio de charter diferente y llevando una identificación con uno de sus antiguos alias. Desde su posición oculta en la sala de seguridad de la casa principal, Eric observó cómo su esposa y su antiguo amigo se instalaban en sus alojamientos. Estaban eufóricos de emoción, celebrando lo que creían que era el primer paso hacia su nueva vida juntos. «Esto es perfecto», dijo Melissa mientras deshacía las maletas en una cabaña principal. «Una vez que cerremos este trato, tendremos suficiente para desaparecer para siempre». Sane la rodeó con sus brazos por detrás. «Why Eric nunca nos encontrará. Para cuando se dé cuenta de lo que pasó, estaremos muy lejos». La sonrisa de Eric fue fría mientras grababa cada palabra.
No tenían idea de que ya habían sido encontrados. La primera noche transcurrió exactamente como Eric había planeado. Los supuestos clientes, actores que Eric había contratado a través de la red de Jorge, llegaron en barco y llevaron a cabo una cena de negocios creíble. Discutieron el proyecto ficticio, revisaron contratos falsos y prometieron tener los papeles finales listos en 48 horas. Después de que los clientes se fueran, prometiendo regresar la noche siguiente, Sunny y Melissa se quedaron solos en la isla con solo el personal mínimo del resort, todos los cuales eran en realidad empleados de Eric. El segundo día comenzó de manera inocua. Sunny y Melissa pasaron la mañana en la playa, nadando y planeando su futuro. Pero a medida que se acercaba la noche, Eric comenzó a implementar la fase psicológica de su plan. Empezó con cosas pequeñas. La conexión a Internet falló misteriosamente. El servicio de telefonía móvil se volvió irregular. El personal mencionó patrones climáticos inusuales que podrían retrasar el regreso del cliente. Sunny y Melissa se encontraron cada vez más aislados, dependiendo de los sistemas de comunicación de la isla que Eric controlaba por completo. Esa noche, Eric hizo su primer movimiento directo. Usando el sistema de intercomunicación del resort, comenzó a reproducir grabaciones de sus propias conversaciones, momentos íntimos entre Sunny y Melissa que solo podrían haber sido capturados a través de una extensa vigilancia. El impacto psicológico fue inmediato. Melissa y Sunny se dieron cuenta de que alguien los había estado observando, grabando, estudiando cada uno de sus movimientos, pero no tenían idea de quién o por qué. «Alguien sabe lo nuestro», susurró Melissa mientras se acurrucaban en su cabaña. «Alguien nos ha estado siguiendo». Sunny intentó racionalizarlo. «Quizás solo sea alguien tratando de chantajearnos. Les pagaremos y desapareceremos como planeamos». Pero Eric no estaba interesado en el dinero. Estaba interesado en la justicia. En la tercera noche, Eric se rebeló. Entró en su cabaña mientras dormían, se acomodó en una silla y esperó a que despertaran. Cuando los ojos de Melissa se abrieron y se enfocaron en él, su grito despertó a Sunny al instante. «Hola, cariño», dijo Eric con calma. «¿Dormiste bien?» Sunny buscó a tientas su teléfono, pero Eric levantó un dispositivo que bloqueaba todas las señales electrónicas. «Me temo que estamos bastante solos aquí. Solo nosotros tres y algunas conversaciones muy importantes que debemos tener». Melissa intentó mantener su inocencia. «Eric, ¿qué haces aquí? ¿Cómo nos encontraste?» «Melissa», interrumpió Eric, «soy un investigador privado. Encontrar gente es a lo que me dedico. La pregunta no es cómo te encontré. La pregunta es qué voy a hacer ahora que lo he hecho». Las siguientes horas fueron una clase magistral de interrogatorio psicológico. Eric tenía cada pieza de evidencia, cada conversación grabada, cada transacción financiera. Lo expuso todo metódicamente, observando cómo las negaciones de Sunny y Melissa se desmoronaban en una desesperada negociación. Ofrecieron dinero. Ofrecieron abandonar el país permanentemente. Ofrecieron confesar a las autoridades y aceptar la pena de prisión. Eric escuchó todo con la paciencia de un hombre que tenía todas las cartas. «Envenenaste a una niña de 7 años», dijo finalmente. «Planeabas asesinarla por dinero. La prisión no es suficiente. El exilio no es suficiente. Cruzaste una línea que no se puede descruzar». Mientras amanecía sobre el Caribe, Eric explicó exactamente lo que iba a suceder a continuación. Sunny y Melissa pasarían los siguientes días en la isla mientras Eric implementaba la fase final de su plan. Tendrían tiempo para pensar en sus elecciones, para comprender el alcance total de su situación. Y aprenderían que el concepto de justicia de Eric Maloney era mucho más creativo y mucho más permanente que cualquier cosa que el sistema legal pudiera proporcionar. Capítulo 5. La confesión. Durante 3 días, Sunny y Melissa permanecieron confinados en su cabaña en la isla, con Eric controlando cada aspecto de su entorno. Les proporcionó las necesidades básicas, pero ninguna comunicación con el mundo exterior. Sin teléfonos, sin internet, sin forma de pedir ayuda. Durante este tiempo, Eric comenzó su desmantelamiento psicológico de su asociación. Había aprendido de años de interrogatorio que las personas aisladas bajo estrés eventualmente se volverían unas contra otras, y tenía la intención de acelerar ese proceso. Comenzó reproduciendo grabaciones de sus conversaciones privadas a intervalos aleatorios durante el día y la noche. Momentos en los que Sunny había expresado dudas sobre Melissa, veces en que Melissa había criticado la perspicacia para los negocios de Sunny, conversaciones íntimas donde cada uno había revelado opiniones poco halagadoras sobre el otro. El efecto fue devastador. Después de 24 horas de escuchar sus propias palabras convertidas en armas contra ellos, Sunny y Melissa ya no se aferraban el uno al otro en busca de apoyo.
estaban empezando a verse como responsabilidades. Eric capitalizó esta división proporcionándoles a cada uno oportunidades separadas para confesar y potencialmente salvarse. Visitó a Sane a solas, explicándole que Melissa ya había comenzado a cooperar y que la mejor opción para Sane era proporcionar su propia versión de los hechos. «Está tratando de culparte de todo», le dijo Eric a Sane durante una de estas sesiones. El envenenamiento, la malversación, incluso el plan original para dejar a sus cónyuges. Según ella, tú eres el cerebro, y ella es solo una víctima inocente. Las protestas de Sane fueron débiles. Estaba agotado, deshidratado y aterrorizado. Eso no es verdad. El envenenamiento fue idea suya. Yo nunca quise hacerle daño a Charlotte. Eric grabó cada palabra. Usó la misma técnica con Melissa, convenciéndola de que Sane estaba intentando llevarse todo el crédito por sus planes de negocio mientras la pintaba a ella como una asesina de niños a sangre fría. Dice que tú lo sedujiste para tener la aventura, le dijo Eric a su esposa, que lo manipulaste para malversar dinero y que el plan para matar a Charlotte fue algo que desarrollaste por tu cuenta. Melissa se derrumbó por completo. Está mintiendo. Lo planeamos todo juntos. Él fue quien sugirió que necesitábamos la herencia de Charlotte para financiar nuestra nueva vida. Él investigó los venenos. Él me ayudó a calcular las dosis. En 72 horas, Eric tenía confesiones exhaustivas de ambas partes, cada una culpando a la otra mientras admitía crímenes que resultarían en cadenas perpetuas. Pero Eric no planeaba entregar estas confesiones a las autoridades. Tenía algo mucho más permanente en mente. En la cuarta noche, Eric reunió a Sane y Melissa en la casa principal para lo que llamó su discusión final. Se sentaron frente a él en una gran mesa de conferencias, sus rostros demacrados y sus ojos hundidos por días de tortura psicológica. «Quiero que entiendan algo», comenzó Eric. «He pasado el último mes estudiando cada aspecto de sus vidas. Sé sobre las deudas de juego de Sane, el trauma infantil de Melissa, sus inseguridades, sus debilidades, sus miedos más profundos. He mapeado cada relación que tienen, cada persona que les importa, cada lugar en el que alguna vez se sintieron seguros». Hizo una pausa, dejando que las implicaciones calaran. «Traicionaron mi confianza, intentaron asesinar a mi sobrina y robaron a nuestras familias. Ese tipo de traición no merece una resolución rápida. Merece algo memorable». Eric se levantó y caminó hacia un monitor montado en la pared, que cobró vida, mostrando un mapa del Caribe con su ubicación actual marcada. «Esta isla está oficialmente deshabitada. El barco que los trajo aquí ha sido reportado como perdido en el mar debido a una falla mecánica. Su desaparición será investigada, pero la búsqueda se centrará en las aguas entre aquí y la ciudad de Belice, donde sus cuerpos nunca serán encontrados porque no están allí». Melissa comenzó a sollozar. Sane intentó levantarse, pero la voz de Eric lo detuvo. «Siéntate, Shane. No he terminado». El monitor ahora mostraba una vista diferente, imágenes en vivo de las cámaras de seguridad que Eric había instalado alrededor del perímetro de la isla. «Verán, en realidad no están atrapados aquí por mí. Están atrapados aquí por la geografía y la logística. Esta isla está a 47 millas del área poblada más cercana. El agua está llena de tiburones toro y tiburones tigre. No hay barcos, ni aviones, ni equipo de comunicación al que puedan acceder». La sonrisa de Eric era genuinamente amigable, lo que hizo sus palabras aún más escalofriantes. «Me voy mañana por la mañana. Después de eso, su supervivencia dependerá enteramente de su propio ingenio y de lo bien que puedan trabajar juntos. Dado lo que he aprendido sobre su relación en los últimos días, diría que sus perspectivas son limitadas». El verdadero genio de la venganza de Eric se estaba volviendo claro. No los iba a matar directamente. Iba a abandonarlos en un lugar donde sus propios defectos de carácter y traiciones mutuas probablemente harían el trabajo por él. Y si de alguna manera lograban sobrevivir y encontrar el camino de regreso a la civilización, Eric ya se había preparado también para esa contingencia. Capítulo 6. La trampa se cierra. Eric abandonó la isla en la quinta mañana, tomando el barco charter de regreso a la ciudad de Belice y luego un vuelo comercial a Houston. Para cualquiera que rastreara sus movimientos, parecería que había estado en Texas por negocios mientras su esposa asistía a su conferencia ficticia en Miami. Pero su partida de la isla no significó el fin de su participación. Cámaras ocultas por toda la propiedad continuarían transmitiendo imágenes en vivo a servidores que Eric controlaba, dándole asientos de primera fila para lo que sea que se desarrollara entre Sane y Melissa. Lo que presenció durante los siguientes días superó incluso sus expectativas más oscuras. Sin la presencia de Eric para unirlos contra una amenaza común,
la asociación de Sane y Melissa se desintegró con una velocidad impactante. Las grabaciones que Eric había reproducido durante su cautiverio habían envenenado su relación sin posibilidad de reparación. Pero ahora, enfrentando una posible muerte, sus verdaderas naturalezas emergieron. Sane resultó ser un cobarde cuando se le despojaba de su barniz civilizado. En lugar de trabajar con Melissa para encontrar una manera de salir de la isla, pasó su tiempo buscando suministros para acaparar para sí mismo. Irrumpió en el almacén de emergencia del resort, racionando comida y agua como si estuviera planeando un asedio. Melissa, mientras tanto, demostró ser mucho más despiadada de lo que Eric incluso había sospechado. Cuando descubrió el acaparamiento de Sane, no lo confrontó directamente. En cambio, comenzó a envenenar su reserva privada de comida con productos químicos de limpieza del armario de mantenimiento del resort, el mismo enfoque metódico que había usado con Charlotte. Eric observó desde su habitación de hotel en Houston cómo las dos personas que lo traicionaron comenzaron a destruirse mutuamente con una crueldad que hacía que su propia venganza pareciera casi misericordiosa en comparación. Al séptimo día, Sane descubrió lo que Melissa había estado haciendo con su comida. La confrontación que siguió fue grabada con vívido detalle por las cámaras ocultas de Eric. «Zora Sikapara», gritó Sane, arrojándole las latas contaminadas a Melissa. «¿Como si no estuvieras planeando dejarme aquí para morir?», replicó Melissa. «Te vi construyendo esa balsa en secreto. Ibas a llevarte todos los suministros y abandonarme». Su pelea escaló rápidamente de verbal a física. Sane, debilitado por días de consumir toxinas de bajo nivel, no fue rival para la furia desesperada de Melissa. Ella lo golpeó con un trozo de madera a la deriva, abriéndole una herida en la frente que sangraba profusamente. Pero la herida de Sane resultó ser un punto de inflexión. Mientras Melissa lo observaba sangrar, algo cambió en su expresión. La mujer que había estado planeando fríamente asesinar a una niña por dinero de repente pareció horrorizada por la visión de la sangre que ella misma había derramado. Comenzó a intentar ayudar a Sane, vendando su herida y compartiendo sus propias provisiones de comida. Por un breve momento, pareció que podrían encontrar una manera de trabajar juntos después de todo. A Eric su reconciliación le pareció casi decepcionante. Había esperado que se destruyeran mutuamente por completo, ahorrándole la molestia de implementar los planes de respaldo que había preparado. Pero mientras continuaba observando, se dio cuenta de que su reunión se basaba en la desesperación en lugar de un perdón genuino. Y no duraría mucho. Tenía razón. Para el 10º día, a medida que su situación se volvía cada vez más desesperada, Sane y Melissa comenzaron a discutir lo impensable. Uno de ellos tendría que morir para que el otro pudiera sobrevivir el tiempo suficiente para ser rescatado. «Podríamos echarlo a suertes», sugirió Sane con el tono práctico de alguien discutiendo planes para la cena. «O podríamos decidir basándonos en quién tiene más posibilidades de llegar a la orilla», replicó Melissa. Eric se maravilló de la facilidad con la que habían pasado de amantes a posibles asesinos. Quizás siempre habían sido asesinos de corazón, y él simplemente había proporcionado las circunstancias para que sus verdaderas naturalezas emergieran. En el 12º día, su debate fue zanjado por fuerzas más allá de su control. Una tormenta tropical azotó la zona, destruyendo la mayor parte de la infraestructura de la isla y arrasando el refugio improvisado que habían construido. Cuando pasó la tormenta, solo uno de ellos quedó con vida. Eric observó al superviviente haciendo señales frenéticamente a los aviones que pasaban, sin saber que Eric ya había organizado su rescate. Después de todo, necesitaba un testigo que regresara a casa y difundiera la historia de lo que había sucedido en la isla. El superviviente les contaría a las autoridades sobre el viaje de negocios que salió mal, la tormenta que se cobró la vida de su compañero y su milagroso rescate después de casi 2 semanas a solas. Se convertiría en un héroe, un superviviente, alguien que había soportado dificultades y pérdidas inimaginables. Y entonces, Eric implementaría la fase final de su venganza. Porque el juego aún no había terminado. Apenas estaba comenzando. Capítulo 7. El regreso. Melissa Maloney fue rescatada de la isla el 14º día por un helicóptero de la Guardia Costera que patrullaba rutinariamente la zona. Estaba deshidratada, quemada por el sol y traumatizada, pero viva. El cuerpo de Sane nunca fue recuperado, oficialmente arrastrado por la tormenta que había devastado la isla. Eric recibió la llamada sobre el rescate de su esposa mientras aún estaba en Houston. Habiendo establecido una coartada perfecta para todo el periodo de tiempo, expresó la conmoción y el alivio apropiados, organizando inmediatamente un transporte médico privado para traer a Melissa de regreso a su ciudad para recibir tratamiento.
Cuando Eric vio a Melissa en el hospital, su transformación fue sorprendente. La mujer segura y manipuladora que había intentado asesinar a una niña había sido reemplazada por una superviviente de ojos hundidos que se sobresaltaba con los movimientos bruscos. 2 semanas de guerra psicológica, seguidas de una lucha por la supervivencia, habían roto algo fundamental dentro de ella. «Lo siento mucho», susurró cuando Eric tomó su mano junto a la cama del hospital. «Sane y yo estábamos teniendo una aventura. Iba a dejarte. Lo siento mucho». Eric interpretó su papel a la perfección. El marido devastado pero indulgente, agradecido de tener a su esposa de vuelta con vida a pesar de su traición. Le llevó flores, la abrazó durante las pesadillas sobre la tormenta y la apoyó públicamente durante la investigación sobre la desaparición de Sane. Pero en privado, Eric estaba implementando la fase más psicológicamente devastadora de su plan de venganza. La experiencia en la isla había sido diseñada para derribar las defensas de Melissa y dejarla emocionalmente vulnerable. Ahora, aislada y dependiente de Eric para su apoyo, estaba perfectamente posicionada para la destrucción sistemática de todo aquello en lo que había construido su identidad. Eric comenzó con sus conexiones sociales. Usando rumores cuidadosamente colocados y revelaciones estratégicas, se aseguró de que la aventura de Melissa con Sane se hiciera de conocimiento público en toda su comunidad. Los amigos que la habían apoyado durante su milagroso rescate comenzaron a tratarla con fría desaprobación una vez que se enteraron de su traición. Su empleador, la empresa de marketing donde afirmaba trabajar hasta tarde tan a menudo, recibió un aviso anónimo sobre sus hojas de tiempo falsificadas y el uso inapropiado de los recursos de la empresa. Melissa se encontró desempleada un mes después de su regreso, oficialmente debido a recortes de presupuesto. Pero todos entendieron la verdadera razón. La campaña de Eric contra Melissa fue metódica e implacable. La destruyó profesional, social y financieramente mientras mantenía la fachada pública de un esposo comprensivo que apoyaba a su atribulada esposa. El impacto psicológico fue devastador. Melissa comenzó a sufrir de ansiedad y depresión severas, convencida de que todos la observaban, la juzgaban, esperando que fracasara. No estaba equivocada. 3 meses después de su rescate, Melissa hizo un descubrimiento que destrozó lo que quedaba de su cordura. Mientras limpiaba la antigua oficina de Sane, una tarea que Eric había sugerido que podría proporcionar cierre, encontró pruebas de que Eric había sabido de su aventura todo el tiempo. Ocultas en los archivos de Sane había fotografías de equipos de vigilancia que se parecían sospechosamente a los dispositivos que Eric usaba en su trabajo de investigación privada. También había copias de registros financieros a los que solo Eric podría haber accedido, marcados con anotaciones con la distintiva caligrafía de Eric. Cuando Melissa confrontó a Eric con la evidencia, su respuesta fue todo lo que ella había temido y más. «Por supuesto que lo sabía», dijo Eric con calma, sin molestarse en mantener su pretensión de ignorancia. «He sabido de tu aventura durante meses. He sabido de tus planes para asesinar a Charlotte. He sabido de la malversación de Sane. Lo he sabido to do». El rostro de Melissa se puso blanco. «Tú planeaste lo de la isla, el viaje de negocios, la muerte de Sane». «Yo no maté a Sane», respondió Eric con veracidad. «Simplemente creé circunstancias en las que sus verdaderas naturalezas pudieran emerger. Tú mismo mataste a Shane, Melissa, al igual que intentaste matar a Charlotte». La comprensión de que su esposo había orquestado todo, su captura, su tortura psicológica, la muerte de Sane y su destrucción sistemática desde su regreso a casa, sumió a Melissa en un colapso psicológico total. Fue hospitalizada de nuevo, esta vez en el pabellón psiquiátrico, donde desvariaba sobre conspiraciones y planes de venganza que sonaban delirantes para los profesionales médicos que no conocían las verdaderas capacidades de Eric. Cuando Melissa fue dada de alta 2 semanas después, fuertemente medicada y apenas funcional, Eric le presentó los papeles de divorcio y una orden de alejamiento. No recibiría nada en el acuerdo. Los abogados de Eric habían documentado suficiente de su actividad criminal para asegurarse de que dejara el matrimonio tan indigente como había entrado en él. Mientras Melissa empacaba sus pocas pertenencias restantes en una maleta maltrecha, Eric observaba desde el umbral de su antiguo dormitorio. «Podría simplemente haberte divorciado de mí», dijo en voz baja. «Podrías haberme entregado a la policía. ¿Por qué hiciste todo esto?» La respuesta de Eric fue entregada con la misma fría precisión que había usado a lo largo de su campaña de venganza. «Porque intentaste asesinar a una niña por dinero, y algunos pecados son demasiado grandes para el castigo convencional. Necesitabas entender lo que se siente al perder todo lo que alguna vez te importó, ser completamente impotente, enfrentar la muerte por las decisiones de otra persona». Melissa se fue esa tarde,
llevando su maleta a una estación de autobuses donde comenzaría una nueva vida con nada más que la ropa que llevaba puesta y los medicamentos que la mantenían funcional. Eric nunca la volvió a ver, pero sabía que dondequiera que fuera, llevaría las cicatrices psicológicas de su tiempo en la isla y el conocimiento de que sus propias decisiones habían destruido todo lo que una vez valoró. La justicia, reflexionó Eric, era un plato que se servía mejor con una guarnición de ironía. Capítulo 8. Consecuencias. 6 meses después de la partida de Melissa, Eric Maloney se había adaptado a una nueva rutina. Su casa se sentía diferente sin su presencia, más limpia de alguna manera, como si eliminar una fuente de toxicidad hubiera purificado el aire mismo. Charlotte había regresado de Denver, sana y feliz, sin recordar el envenenamiento sistemático que casi la había matado. Eric nunca le contó a su hermana, Rosemary, toda la verdad sobre lo que había sucedido. Ella sabía que Melissa había estado teniendo una aventura y que el matrimonio había terminado mal, pero no necesitaba saber sobre el complot de asesinato contra su hija. Cierto conocimiento era demasiado pesado para que lo llevara a una madre soltera. Pero la venganza de Eric no había terminado con el exilio de Melissa. Todavía había cabos sueltos que atar. Otros participantes en la conspiración que aún no habían enfrentado las consecuencias de sus acciones. Jorge Auran llegó a la casa de Eric un martes por la noche, llevando un maletín lleno de documentos y archivos digitales. Su investigación sobre las actividades comerciales de Sane había descubierto una red de cómplices que habían ayudado a facilitar la malversación y las operaciones de lavado de dinero. Sane no trabajaba solo, explicó Jorge mientras revisaban las pruebas en el estudio de Eric. Tenía ayuda interna de su firma de contabilidad, un especialista en transferencias de dinero y al menos otros 3 socios comerciales que sabían exactamente lo que estaba haciendo. Eric estudió las fotografías y los registros financieros que Jorge había recopilado. Cada una de estas personas se había beneficiado de los crímenes de Sane, y por extensión, había contribuido a la conspiración que casi le había costado la vida a Charlotte. ¿Qué tipo de plazo estamos considerando para procesar a estas personas?, preguntó Eric. Jorge sonrió sombríamente. ¿Quién dijo algo sobre procesar? Durante los siguientes meses, Eric desmanteló metódicamente las vidas de todos los que habían ayudado a Sane a robar dinero y planear su escape con Melissa. El contable se encontró siendo objeto de una auditoría del IRS que reveló décadas de fraude fiscal. El especialista en transferencias de dinero descubrió que sus contactos bancarios internacionales se habían secado misteriosamente, dejando su negocio sin valor de la noche a la mañana. Los socios comerciales de Sane enfrentaron una serie de problemas crecientes. Incendios sospechosos en sus almacenes, empleados clave robados por competidores, clientes importantes cancelando contratos después de recibir avisos anónimos sobre irregularidades financieras. En un año, los 3 hombres se habían declarado en bancarrota. El enfoque de Eric hacia estos objetivos secundarios fue diferente a su tratamiento de Melissa y Sane. No necesitaba que entendieran que estaban siendo castigados. Simplemente necesitaba que sufrieran consecuencias proporcionales a sus crímenes. Habían ayudado a robar dinero, así que se aseguró de que perdieran dinero. Planeaban escapar de la justicia, así que se aseguró de que la justicia los encontrara de todos modos. La belleza de la campaña de Eric era su negabilidad. Cada desastre que les ocurría a los cómplices de Sane podía explicarse por coincidencia, mala suerte o ciclos comerciales naturales. Nadie podía probar que Eric Maloney había orquestado su caída, aunque varios de ellos lo sospechaban. Uno de los antiguos socios de Sane, Max Peak, de hecho confrontó a Eric directamente en una conferencia de negocios 8 meses después de la muerte de Sane. «Sé lo que estás haciendo», dijo Max, acorralando a Eric cerca del bar del hotel. «Sane me habló de ti antes de morir. Estás destruyendo sistemáticamente a todos los que trabajaron con él». La expresión de Eric permaneció perfectamente neutral. «Lamento tus problemas de negocios, Max, pero no estoy seguro de que crees que tengo que ver con tus problemas. ¿Has considerado que tus dificultades podrían estar relacionadas con tu asociación con las actividades criminales de Sane?» La cara de Max se enrojeció. «No puedes probar nada, y no puedes seguir con esto para siempre». «¿Seguir con qué?», preguntó Eric inocentemente. «Soy un investigador privado, Max. Investigo cosas. Si la gente no quiere ser investigada, probablemente no debería cometer crímenes». Esa conversación fue la última vez que alguien acusó abiertamente a Eric de orquestar su caída. Se corrió la voz a través de la red de Sane de que era mejor dejar en paz al viudo de su antiguo asociado y que cualquier intento de represalia probablemente resultaría en consecuencias aún peores. Eric encontró cierta satisfacción al ver a estos hombres aprender a temerle. Se creían inteligentes,
robando dinero y cubriendo sus huellas, sin imaginar nunca que sus crímenes eventualmente llegarían a alguien con el conjunto particular de habilidades de Eric y una total falta de piedad por los ladrones y traidores. Para fin de año, Eric había borrado efectivamente todo rastro de la red criminal de Sane. El dinero robado había sido recuperado y devuelto a sus legítimos dueños. Los profesionales corruptos habían perdido sus licencias y medios de vida, y los socios comerciales que habían permitido los crímenes se enfrentaban a la bancarrota y posibles cargos criminales. Charlotte celebró su 8º cumpleaños con una fiesta en casa de Eric, rodeada de familiares y amigos que no tenían idea de lo cerca que había estado de no ver otro cumpleaños. Mientras Eric la veía apagar las velas de su pastel, sintió algo que no había experimentado en meses: paz. Se había hecho justicia. Los culpables habían sido castigados. Los inocentes habían sido protegidos. Y Eric Maloney le había recordado al mundo por qué traicionar su confianza era el error más caro que cualquiera podía cometer. Pero todavía quedaba un último capítulo por escribir en esta historia de venganza y redención. Capítulo 9. La cuenta final. Habían pasado 2 años desde el incidente de la isla, y Eric Maloney había construido una nueva vida sobre las cenizas de la anterior. Había expandido su negocio de investigación privada, centrándose en casos de fraude financiero y disputas domésticas. Su reputación de minuciosidad y resultados lo había convertido en uno de los investigadores más solicitados de la región. Charlotte, ahora de 9 años, prosperaba bajo el cuidado vigilante de Eric. Rosemary se había vuelto a casar con un buen hombre llamado Kate McMahon, dándole a Charlotte un entorno familiar estable mientras la mantenía lo suficientemente cerca para que Eric mantuviera su supervisión protectora. Eric también había comenzado a salir de nuevo, una relación con la doctora Lie M. Dow, una psicóloga forense que entendía su trabajo y no hacía demasiadas preguntas sobre sus métodos. Sabía de su matrimonio fallido y su devoción por Charlotte, pero no necesitaba saber la historia completa de cómo se había desarrollado su venganza contra Melissa y Sane. La vida era buena. Eric había logrado todo lo que se había propuesto cuando descubrió por primera vez la traición de Melissa. Se había hecho justicia. Su familia estaba a salvo. Y había reconstruido su vida personal y profesional sobre una base que no podía ser sacudida por mentiras o manipulación. Pero el pasado tiene una forma de reafirmarse cuando menos te lo esperas. La llamada telefónica llegó un jueves por la noche en marzo. La voz de Jorge Auran era tensa cuando Eric respondió. «Tenemos un problema», dijo Jorge sin preámbulos. «Melissa ha vuelto». Eric sintió una fría certeza instalarse en su estómago. ¿Dónde? Ha estado viviendo en Seattle bajo un nombre diferente, trabajando de nuevo como asistente de salud en el hogar. Y Eric, ha habido incidentes. La investigación de Jorge reveló que Melissa había pasado los últimos 2 años reconstruyendo su vida y su confianza. La mujer rota que había dejado la casa de Eric con nada más que una maleta había recuperado gradualmente su sentido de propósito y su apetito por causar daño. Bajo el nombre de Leslie Hawkins, Melissa había encontrado trabajo cuidando a pacientes ancianos en hogares privados. En los últimos 6 meses, 3 de sus clientes habían muerto inesperadamente, todos mostrando síntomas consistentes con un envenenamiento lento. Las muertes se habían atribuido a causas naturales, pero el patrón era inconfundible para cualquiera que conociera la historia de Melissa. «Está matando de nuevo», concluyó Jorge. «Y se ha vuelto mejor en ello». Eric miró por la ventana de su oficina las luces de la ciudad, procesando esta información. Había asumido que su guerra psicológica en la isla y la destrucción sistemática de la vida de Melissa después habrían roto su espíritu permanentemente. En cambio, parecía haberle enseñado a ser más cuidadosa, más paciente, más metódica en sus crímenes. «¿Hay más?», continuó Jorge. «Ha estado haciendo preguntas sobre ti, sobre Charlotte, sobre la familia de Rosemary. Está planeando algo». La sangre de Eric se convirtió en hielo. Melissa había aprendido de sus errores. No haría otro intento directo contra la vida de Charlotte. Pero podría apuntar a alguien más a quien Eric quisiera como una forma de castigarlo por lo que le había hecho a ella. «Necesito todo lo que tengas sobre su vida actual», dijo Eric. «Direcciones, asociados, registros financieros, todo. Y Jorge, lo necesito esta noche». A la mañana siguiente, Eric estaba en un avión hacia Seattle. Le dijo a Lie que tenía un caso urgente que requería viajar, y le había pedido a Kate y Rosemary que estuvieran extra vigilantes con la seguridad de Charlotte. No explicó por qué, pero su tono transmitió la seriedad de la situación. Eric pasó 3 días realizando vigilancia sobre la nueva vida de Melissa. Vivía en un modesto apartamento bajo su identidad asumida,
Trabajaba para una agencia de salud en el hogar legítima y parecía ser una empleada modelo. Pero el ojo entrenado de Eric captó detalles que otros pasaron por alto. La forma en que estudiaba los obituarios, la cuidadosa atención que prestaba a las dinámicas familiares de los pacientes, los sutiles cambios en su comportamiento en torno a los horarios de medicación. Estaba cazando, y se estaba preparando para matar de nuevo. La decisión de Eric fue rápida y final. Le había dado a Melissa la oportunidad de desaparecer y empezar de nuevo después de la isla. Ella había elegido usar esa oportunidad para continuar asesinando a personas inocentes. Ahora, enfrentaría la consecuencia última por su elección. El método que Eric eligió fue elegante en su simplicidad. Melissa había estado envenenando lentamente a su cliente actual, una ex maestra de 87 años llamada Ruth, usando el mismo enfoque basado en ipecacuana que había usado con Charlotte. Eric simplemente aceleró el cronograma. Irrumpió en el apartamento de Melissa mientras ella estaba en el trabajo y reemplazó sus dosis cuidadosamente medidas con una cantidad mucho mayor del mismo veneno. Cuando Melissa administró lo que pensaba que era su dosis no letal habitual esa noche, en realidad le dio a Ruth suficiente toxina para desencadenar un evento cardíaco masivo. Ruth sobrevivió. Eric había llamado al 911 anónimamente, reportando síntomas sospechosos que provocaron una intervención médica inmediata. Pero cuando los médicos analizaron la sangre de Ruth, encontraron suficiente veneno para matar a varias personas. Melissa fue arrestada en cuestión de horas. Un registro de su apartamento reveló notas detalladas sobre horarios de dosificación, investigación sobre toxinas no rastreables y un diario que documentaba sus planes para la muerte natural de Ruth. Investigaciones posteriores la conectaron con las muertes sospechosas de sus clientes anteriores. Pero el golpe maestro de Eric fue la evidencia que había plantado vinculando a Melissa con su verdadera identidad. La policía descubrió que Leslie Hawkins era en realidad Melissa Maloney, quien había huido del país después de que el socio comercial de su esposo muriera en circunstancias misteriosas. El incidente de la isla, que había sido tratado como un trágico accidente, fue reabierto como una posible investigación de asesinato. Eric observó desde la galería mientras Melissa era procesada por múltiples cargos de intento de asesinato y conspiración. Parecía mayor, más dura, pero cuando sus ojos se encontraron a través de la sala del tribunal, vio un destello de la mujer que una vez intentó matar a su sobrina por dinero. Melissa fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez, destacando la naturaleza particularmente atroz de sus crímenes contra víctimas ancianas vulnerables, recomendó que cumpliera su sentencia en aislamiento de máxima seguridad. Al salir del juzgado, Eric sintió la misma sensación de plenitud que había experimentado después de la fiesta de cumpleaños de Charlotte. Esta vez, la justicia era verdaderamente final. Melissa nunca más tendría la oportunidad de hacer daño a personas inocentes, ya que pasaría el resto de su vida entendiendo que algunas elecciones conllevan consecuencias que resuenan a través del tiempo. Eric Maloney había aprendido hace mucho tiempo que el mundo estaba lleno de personas que traicionarían la confianza, explotarían la bondad y dañarían a los inocentes para su beneficio personal. Su papel no era cambiar la naturaleza humana. Era asegurar que esas elecciones tuvieran los costos apropiados. El capítulo final de su venganza contra Melissa y Sane ahora estaba completo. Y Eric estaba listo para concentrarse en construir un futuro donde las personas que amaba pudieran vivir seguras, sabiendo que él siempre estaría observando, siempre listo para protegerlas de aquellos que quisieran hacerles daño. Algunos hombres perdonan a sus enemigos y siguen adelante con sus vidas. Eric Maloney no era uno de esos hombres. Era algo mucho más peligroso. Un hombre con las habilidades para identificar el mal, la paciencia para planear una venganza elaborada y la convicción absoluta de que algunos crímenes merecen castigos que duran para siempre. En el mundo de Eric, la traición no solo era incorrecta, era costosa, y el precio siempre se cobraba en su totalidad. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y allí nos vemos.